Buenas tardes a todos que sois 14 más la mesa, o sea que mucho más agradecimiento todavía de que estéis aquí. Las primeras palabras, como pueden ser de otra forma, es de agradecimiento a vuestra presencia, y las segundas, pues viendo la gente que estamos, pues tienen que ser, pues estamos hablándolo porque no sabemos cómo hacer las cosas. Es muy poca gente. Esto está hecho fundamentalmente para residentes y gente más joven, gente que está en... Todos estamos en la época de poder hacer un ensayo clínico y de poder publicar y todo eso, pero bueno, somos los que estamos. No me voy, como la inauguración oficial será, las palabras de bienvenida serán mañana y la inauguración oficial el jueves, pues nada, vosotros merecíais que os diéramos la bienvenida a Jaén, y donde intentaremos trataros lo mejor posible. Y sin más dilación, voy a presentar esta mesa que nos pareció muy interesante y básica, y sobre todo de investigación básica. Lo primero, para investigar, para publicar y para conocer y saber, es saber interpretar. Y así se organizó este taller práctico de interpretación de ensayos clínicos, que van a moderar, pues como conocéis, al doctor Jaime Bachiller y Álvaro Juárez, y contamos como ponente con Jesús Francisco Sierra Sánchez, que es especialista en farmacia hospitalaria del Hospital de Jerez y que estamos seguros que nos va a dar una charla muy interesante. Así que doy paso a la mesa y... Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por vuestra atención. Bueno, yo tengo el placer de compartir y de que compartáis esta jornada con el doctor Sierra, jefe de sección de farmacia del Hospital de Jerez, y es un experto en evaluación de medicamentos, pero no solamente eso, sino que es un experto en el análisis crítico de ensayos clínicos y de curvas de supervivencia. Y lo he dicho bien, análisis crítico, porque se da cuenta de detalles que para darse cuenta hay que saber mucho del tema. Y es algo, y luego tiene otra cosa muy buena, es que lo sabe explicar para los que no sabemos tanto. Con lo cual yo creo que va a ser algo que el tiempo que estéis aquí con él le vais a sacar provecho seguro, ¿de acuerdo? Con lo cual es un valor añadido. Quiero agradecerte, Jesús, que venga, porque me consta que es un gran problema para él poder estar fuera de su casa en estos momentos, pero bueno, pues por la amistad que nos une y no atreverse a decirme que no, está aquí con nosotros. Os voy a pedir una cosa, somos pocos y queremos hacer esto un poco más interactivo, que no sea una clase magistral, ¿vale? Entonces, os voy a pedir que os paséis un poquito más para adelante, ¿de acuerdo? Si nos importa, para que no esté todo tan disperso y un poquito más unidos, ¿de acuerdo? El doctor Iglesias, por favor. Nosotros todos nos ponemos, y aquí un poquito más, más centrados. Bueno, sin más dilación, Jesús, todo tuyo. Bien, bueno, agradecer a Álvaro la invitación y agradeceros a todos que estéis aquí, porque, bueno, tal vez así de primera es un tema que no es muy apetecible, ¿vale? La verdad, todo hay que decirlo. A mí me gustaría que, como ha dicho Álvaro, que participarais. Yo lo he centrado mucho en análisis de supervivencia, así he titulado la charla, el taller, análisis de supervivencia, porque esto es algo que nos encontramos en absolutamente todas las publicaciones hoy en día de cualquier tema que sea de oncología, de cardiovascular, en muchos temas nos vamos a encontrar análisis de supervivencia. Y no siempre nos es fácil interpretar los resultados. Y hay veces que, bueno, pues nos podemos ver abocados a creernos lo que alguien nos cuente o quedarnos igual, no enterarnos, ¿no? Bien, a mí me gustaría que me interrumpierais todas las veces que os hiciera falta, ¿vale? Porque me parece más interesante que os enteréis de
de qué va esto que yo suelte aquí nada, ¿vale? Bien, lo primero de comentaros esto es una cosa curiosa. Seguro que todos conocéis el cometa Halley, ¿no? Os suena de algo, seguro. El cometa Halley aparece cada 80 y tantos años, más o menos, ¿vale? Tiene esa órbita que veis ahí. Y esto fue algo curioso. En 1910 apareció ese cometa. Este cometa, cuando aparece, se lleva varios meses viéndose la cola del cometa en el cielo. Vale, yo estuve mirando a ver cuándo, si ahí me había cogido, fue año 84, yo todavía no era muy consciente no me acuerdo, ¿vale? Pero la cuestión está en que en 1910, cuando apareció, ya se sabía que la cola de ese cometa desprende productos del cianuro, ¿vale? Derivados del cianuro. Entonces, había ese conocimiento, pero todavía la ciencia no había avanzado lo suficiente como para saber que eso no era ningún problema. Y eso que veis ahí, el cometa del fin del mundo, fue porque hubo mucha... Imaginaros que hoy en día hubiera un suceso como este, que durante varios meses apareciera algo en el cielo, no supiéramos lo que es, y bueno, imaginaros que en redes sociales, en telediarios, en todas partes, empezarían a surgir pues bulos o diversas cuestiones sobre esto. Como sabía lo del cianuro, hubo mucha gente que pensó que era el fin del mundo. De hecho, hubo una cola de suicidios relacionados con esto, ¿vale? Y en fin, me pareció algo interesante eso del cometa Halley. Y lo de Halley es interesante porque fue precisamente el mismo que le dio nombre a ese cometa, el mismo que puso de manifiesto que existía este cometa, el primero en hacer un análisis de supervivencia, ¿vale? Este hombre lo que hizo fue pues dedicarse a registrar, a ver todas las fechas de nacimiento de un pueblo, de Breslau, de ver todas las fechas de nacimiento y de defunción de un pueblo y determinó una función de supervivencia, ¿vale? Es el primer análisis de supervivencia que se conoce, ¿vale? Y fijaros que complejidad visual, ¿no? Solamente verlo. Esto del análisis de supervivencia se ha aplicado después, se aplicó durante mucho tiempo y bueno, hoy en día se sigue aplicando a lo que dura una pieza de cualquier maquinaria pesada, ¿vale? Un ingeniero de esto sabe mucho y sabe decir cuánto tiempo va a durar un ingeniero de IKEA. Por ejemplo, sabe que esa silla que se está moviendo, ahí no sé si la habéis visto alguna vez, que hay como sentándose muchas veces, que eso va a durar no sé cuánto tiempo, ¿vale? Eso tiene una supervivencia porque se sabe que el material va a durar mucho tiempo. En la Segunda Guerra Mundial es cuando más avanza el análisis de supervivencia y avanza de manos del desarrollo de maquinaria pesada, ¿vale? Porque en la Segunda Guerra Mundial pues hay un desarrollo industrial bastante grueso. Pero ya es en los 70 cuando llega el análisis de supervivencia sobre todo a especialidades quirúrgicas, ¿vale? Se empieza a registrar desde cuándo se hace una intervención, cuándo empiezan a aparecer complicaciones, ¿vale? Es cuando empieza a nacer este análisis de supervivencia aplicado en salud. ¿Qué utilidad tiene el análisis de supervivencia? Bien, seguro que todos conocéis curvas de este tipo, ¿no? ¿Vale? Miden el tiempo que transcurre hasta que aparece un evento, ¿vale? Sí me gustaría, por ejemplo, ahí veis que esto sonará, Cabozantini y Everolimus, ¿vale? Eso es una curva de supervivencia, me está diciendo el tiempo que tardan más en progresar, o en este caso, el tiempo más de supervivencia que tienen los pacientes que se tratan en Cabozantini comparado con Everolimus, ¿vale? En cáncer renal. Pero aquí tenéis, esto es tiempo hasta primera recaída, esto es esclerosis múltiple, ¿vale? Un tratamiento con respecto a su comparador. Aquí veis, esto es infarto de miocardio, ¿vale? Si os fijáis, la curva de supervivencia tiene un sentido positivo. Estoy midiendo cuánto tiempo tarda en aparecer un evento, ¿vale? O esta aparición de la primera fractura por fragilidad. Hay una cosa que sí me gustaría es que prestarais atención y es ese como difuminado que tienen esas curvas. ¿Alguien sabe lo que es eso? El intervalo de confianza. Recordadlo porque es interesante. Eso no suele aparecer en una publicación, ¿vale? Si os fijáis, visualmente es algo como molesto, ¿no? Visualmente define un poco indefine las curvas, ¿no? y se presta un poco a la confusión. Pero es eso, es el intervalo de confianza, ¿vale? Bien.
¿Qué utilidad real tiene el análisis de supervivencia? Imaginaros que yo midiera, ¿vale? Que yo hiciera una intervención, la que fuera, ¿vale? Una intervención terapéutica, y yo, pasado este tiempo, este es el eje temporal, pasado este tiempo, me encuentro el 50% de pacientes sin evento, el 35% de pacientes sin evento, ¿vale? Pasado un tiempo, me encuentro eso. ¿Qué utilidad tiene el análisis de supervivencia? Porque yo puedo llegar hasta ahí de esta forma, ¿no? O puedo llegar de esta otra forma, ¿verdad? O podría llegar así, o esto podría ser así, o así. ¿Veis alguna diferencia en todo eso? Estoy llegando siempre al mismo sitio, ¿vale? Llego al mismo sitio. Es decir, si yo hiciera, si os fijáis, en cualquier análisis dicotómico de una variable, yo digo, bueno, pues tales personas me van a presentar una enfermedad después de ponerle una vacuna, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pasados 2 años y tengo esas tasas de resistencia a la enfermedad o de tasa de vacunación o lo que queramos ver. Lo mido en un punto, ¿vale? En cualquiera de esas evoluciones yo tengo el mismo resultado, 50 y 35, 50 y 35, pero si yo hablo de supervivencia, ¿es lo mismo lo uno que lo otro? ¿Qué pensáis? No es lo mismo, ¿no? Entendemos todos que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que todos los pacientes de cada uno de los grupos fallezcan a la vez desde el principio y se mantengan todo el tiempo. Esa diferencia no es lo mismo que esto, ¿vale? No es igual, ¿vale? No es igual. Eso nos lleva a una diferencia que es esto, estamos muy habituados a verlo, manejar un riesgo relativo de algo, es algo puntual, ¿vale? A una evolución, ¿vale? A cómo va cambiando esto con el tiempo, ¿vale? El hazard ratio es una función dinámica, una función en la que el tiempo es interesante, ¿vale? Es importante. Eso es muy importante entenderlo en análisis de supervivencia, si no, no necesito medir una función de supervivencia, ¿vale? Bien. Este es el primer concepto que debemos interiorizar para análisis de supervivencia, que es el tiempo hasta evento. El tiempo hasta evento, que es cualquier evento, ¿vale? Se llama análisis de supervivencia, pero yo podría medir cualquier cosa. Yo puedo medir el tiempo hasta un infarto de miocardio, el tiempo hasta que se eleva una PSA, puedo medir el tiempo hasta que se desarrolla discapacidad, en fin, yo puedo medir muchos tipos de eventos. Lo que mido es el tiempo que transcurre, ¿vale? Esa es la primera idea. ¿Qué es lo que haré en un análisis de supervivencia? Pues lo que haré será medir para todos los individuos que someten a una intervención, mediré el tiempo que transcurre para cada uno de ellos, ¿vale? Lo siguiente será ordenarlos y lo siguiente, trazar mi curva de supervivencia. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Hacer una curva de supervivencia. Bien. ¿Vale? Ahí veis cómo me voy quedando sin pacientes. Vale. Lo siguiente, alineamiento de seguimiento. Yo tengo que tener claro que yo cuando inicio un estudio o si vais a estudiar, hacer un análisis de supervivencia de una cohorte vuestra de pacientes, vosotros vais a tener que los pacientes se inician un tratamiento en una fecha, la que sea, ¿vale? Y la terminan en un momento, el que sea, ¿vale? En un ensayo clínico que os leáis, pues habrá un inicio del estudio, una fecha de inicio y una fecha de fin. Si os fijáis, cuando leáis en un ensayo clínico siempre os vais a encontrar un tiempo de seguimiento. El tiempo de seguimiento en el grupo tal es un tiempo mediano de seguimiento, ¿vale? Porque cada uno de esos pacientes ha entrado en el ensayo en un momento concreto y ha llegado a un evento en un momento concreto, ¿vale? Lo primero que se hace en esto es alinear todos los resultados, ¿vale? Yo los hago coincidir a todos en un tiempo cero. Bien. El otro concepto es de los datos censurados. ¿Sabe alguien lo que es un dato censurado? Sale el paciente sin ocurrir el evento, que lo has perdido, que lo has sacado del estudio. Exactamente, ese es uno de los motivos. Un dato censurado es un dato del que yo no conozco cómo ha terminado, ¿vale? Eso es un dato censurado. Bien, a mí me puede ocurrir que un paciente, como decía el compañero,
abandone un estudio. Paciente que te ha firmado un consentimiento informado para formar parte del estudio, de repente revoca el consentimiento y tú no sabes qué ha pasado con él, ¿vale? Sabes que has perdido a ese paciente. Ese es un paciente censurado, ¿vale? Es un dato censurado. Lo otro que suele ocurrir, ocurre con mucha frecuencia, es que yo termino el estudio y hay muchos pacientes que no han presentado eventos. Todos esos pacientes, los de la cola del final, son todos datos censurados porque yo no sé finalmente qué ha ocurrido con ellos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre cuando hay un dato censurado? Pues ocurre esto. Si ese dato es censurado, la curva lo que hace es desplazarse hacia ese lado, ¿vale? Yo no puedo decir que eso es un evento, porque no sé si es un evento. Yo lo que puedo decir en ese momento es que no había pasado nada, ¿vale? Y la curva se desplaza, ¿vale? Eso ocurre, como digo, con todos los pacientes que retiran un consentimiento, que tú pierdes el seguimiento, que eso es algo que puede ocurrir, ¿vale? Y ocurre también con los pacientes que, finalizado el estudio, yo no sé dónde han terminado, ¿vale? Y ocurre lo mismo, ¿vale? Siempre se marca en la curva de supervivencia, veréis una marca, suele utilizar una rayita, un circulito, un triangulito, se marca de alguna forma datos censurados y sí es importante, después veréis por qué, que atendáis a ese dato de censura, ¿vale? Que seáis conscientes de la cantidad de censura que hay en un estudio, ¿vale? Bien. Esto es lo que se entiende como dato censurado. Un dato censurado es incompatible con el evento, ¿vale? Sencillamente es eso. O sea, el dato censurado lo único que me dice es que no hay evento y no sé calificarlo de otra forma, sé que no es evento, ¿vale? Bien, ¿cómo se estima una función de supervivencia? ¿A alguien le suena cómo se hace una función de supervivencia? Vale. Hay dos métodos, ¿vale? Hay dos métodos. Aquel de allí no se utiliza, ¿vale? El método actuarial no se utiliza. El que se utiliza siempre, vais a encontrar en todas las publicaciones, es el método de Kaplan-Meier, ¿vale? Y este método, la diferencia entre los dos es importante desde el punto de vista práctico, porque aquel de allí lo que hace es acumular eventos, ¿vale? Y va a cortes temporales y va acumulando eventos, hace como paquetes de eventos. Y sin embargo, el método de Kaplan-Meier es instantáneo, ¿vale? Los cortes temporales son aquellos en los que ocurren los eventos, ¿vale? Esa es la diferencia básica entre los dos. Lo vemos con un ejemplo. ¿Entendéis eso que digo? Mirad, en un ejemplo tabulado, fijaros los tiempos de allí y los tiempos de aquí. Aquí tengo tiempos en meses expresados hasta con coma, o sea, esto ha ocurrido en este momento exacto, ¿vale? Y si os fijáis, pacientes con eventos, en el momento 0, 0, y después todos los eventos descritos. En el método actuarial yo tengo un número de eventos en cada franja de tiempo, ¿vale? Me describe franjas de tiempo. Ese método no se utiliza, ¿vale? No se utiliza. Bien, ¿y cómo hacemos una curva de supervivencia? Es más fácil de lo que parece, ¿vale? Una curva de supervivencia lo podéis hacer con una calculadora y un folio, se puede hacer, ¿vale? Pero para que veáis, fijaros, estos son una curva de supervivencia de 12 pacientes con esos tiempos, ¿vale? Mirad, lo primero, ves ahí que tengo hasta el mes 26 y ahí tengo anotado en los meses cuántos eventos van apareciendo, ¿vale? En cada uno de los meses. ¿Lo veis todo de una manera clara? Bien. Lo siguiente que tengo que establecer es cuántos pacientes me quedan sin evento en cada uno de los momentos, ¿vale? Al principio tengo 12, cuando ocurre el primer evento tenía 12, ¿vale? Cuando ocurre el segundo evento, bueno, perdón, en el tiempo 3 ya tengo 11, ¿vale? Y eso se mantiene hasta que ocurre el siguiente. ¿Lo veis todos, claro? Bien. ¿Cuál es el riesgo de presentar evento? Bueno, o lo contrario, la probabilidad de supervivencia en el tiempo 1 no ha progresado nadie, no ha tenido nadie evento, tengo 12 pacientes, la función de supervivencia es un 100%, ¿vale? En el segundo tiempo, un paciente presenta evento, tengo una probabilidad de un 92% de no tener eventos, ¿sí? ¿Lo veis todos claro? Y así, si os fijáis, hasta el momento mes 25 sigo teniendo un 100% de supervivencia porque me queda un paciente y hay 0 eventos. ¿Lo veis? ¿Vale? Ahí, esa es la probabilidad que se llama probabilidad instantánea, ¿vale? Y esto es interesante, ser consciente de ello. Esta es
el riesgo instantáneo, ¿vale? En cada tiempo yo sé el riesgo que hay de presentar un evento, ¿sí? Vale, ¿qué es el último paso que hay que dar? Hacer esto de forma acumulada. ¿Cómo es eso? Pues si os fijáis, al principio tengo el 100, después tengo el 92%, después se mantiene ese 92%, ¿verdad? Hasta que me vuelve a progresar otro paciente y ahora tengo ese 83%, es el 91% del 92%, ¿vale? Y esto se va acumulando hasta que llego al final, ¿sí? Esto en una hoja de Excel lo hace, corre la celda y ya está, ¿vale? O sea, solamente tienes que entender cómo funciona eso, ¿vale? Y la gráfica, esa gráfica te la hace una hoja de Excel, ¿vale? Es bastante sencilla de hacer, ¿vale? Si os fijáis, esa es la probabilidad de supervivencia de esta población, ¿vale? ¿Todo el mundo lo ve claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Esta es la parte práctica tal vez más complicada. Bien. ¿Qué implica el intervalo de confianza al 95%? Mirad, si esto es un resultado, imaginaros que tengo dos fármacos, ¿vale? O dos intervenciones, A y B. Todo el mundo sabe interpretar eso, ¿vale? Si voy para allá es mejor la B, si estoy en este lado es mejor la A. Vale, ese es un resultado. Hazard ratio de 0,7, ¿vale? 0,70. Todo el mundo entiende que es mejor esto, ¿no? Que es mejor la opción A. Bien, eso no tiene intervalo de confianza. Yo le puedo poner un intervalo de confianza que va de 0,5 a 0,80. ¿Sigue siendo mejor A que B? Sigue siendo mejor, ¿verdad? No he cruzado el 1, con lo cual esto sigue siendo mejor. ¿Puedo decir lo mismo ahora? No lo sé. Dentro de un intervalo de confianza del 95%, ¿vale? Es decir, asumiendo un 5% de azar, nada más, yo puedo decir que en el segundo caso es posible que sean iguales. Es incluso posible que sea mejor B. ¿Sí? ¿Vale? Esa es la interpretación de esto. ¿De qué depende eso? Pues esto es importante. Eso depende del resultado en sí, pero el intervalo de confianza depende de la cantidad de población que yo tenga. Si tengo poca población, mi intervalo de confianza es grande, y si aumento mucho la población, voy estrechando el intervalo de confianza, ¿vale? Es decir, yo tengo mayor precisión cuanto más población tengo. Este es el motivo de que haya estudios que alguna vez veis que dicen, bueno, no es concluyente porque la N es pequeña, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el resultado no ha sido lo suficientemente preciso. Bien, esto es interesante para la curva de supervivencia porque me va a ayudar a entender esto. Ese es el intervalo de confianza de esa curva. Si os fijáis, al principio tiene un tamaño, bueno, un tamaño concreto que aumenta mucho al final de la curva, ¿vale? ¿Por qué? Sencillo, porque mi población se va reduciendo. Cuanto menos pacientes tengo, las colas de una curva de supervivencia son una parte muy, muy, muy poco útil. Tenemos una tendencia y es una tendencia natural, porque no nos muestran los intervalos de confianza en las gráficas cuando se publican, y tenemos tendencia a comparar las dos colas de una gráfica de supervivencia, es decir, uy, es que el 50%, y nos vamos aquí al final, que es más tiempo de seguimiento, normalmente es un error, ¿vale? Porque en ese momento eso tiene una imprecisión enorme, ¿vale? Porque hay tan poco número de pacientes que el intervalo de confianza es anchísimo, ¿vale? Y sin embargo, en las publicaciones no nos suele aparecer, ¿vale? ¿Habéis visto a alguien algún intervalo de confianza en una publicación? A mí me costó encontrar el que os he puesto antes, ¿vale? Bien. ¿Cómo analizamos comparativamente dos curvas, entonces? Pues mirad, esto sería, así es como haríamos las curvas, ¿vale? De la misma manera, yo ordeno, o sea, mido los tiempos de cada uno de los pacientes, los ordeno de menor a mayor y hago esa curva, ¿vale? Como hemos visto antes. Bien, una vez que tengo mis dos curvas comparadas, ¿qué diréis vosotros? ¿Esos dos tratamientos son diferentes? ¿Hay uno que es mejor que otro? Aparentemente es mejor el tratamiento rojo, ¿no? Aparentemente es mejor. ¿Cómo lo puedo medir?
yo puedo medir, si os fijáis, la diferencia es esa diferencia de áreas, ¿no? Esa es la diferencia real entre esas dos curvas, ¿vale? Ya veremos que se puede utilizar la mediana, y de hecho se utiliza la mediana de una manera por consenso, ¿vale? Pero ya veremos que eso tiene sus defectos. Yo tendría que medir ese área que hay en medio de esas dos curvas, ¿vale? Fijaros un momento, si yo le añado los intervalos de confianza, ¿son diferentes esos tratamientos? ¿Os parecen diferentes ahora el rojo y el azul? La realidad es que no, ¿vale? La realidad es que yo puedo determinar una P, ¿vale? No podía faltar una P, ¿vale? La P lo único que me hace es decirme si ahí hay significación estadística, y aquí no hay significación estadística. El test que se utiliza, esto lo veréis en las publicaciones, es el log-rank test, ¿vale? De eso no hay que saber mucho más que identificar que eso es lo que se utiliza para analizar la significación estadística de la diferencia entre esas dos curvas. En este caso no hay diferencia. Si os fijáis, según lo que he dicho antes, yo podía aumentar el número de pacientes, ¿vale? Fijaros, lo he aumentado a más de 10 veces más y tengo las dos curvas, ¿vale? Aquí, fijaros los intervalos de confianza cómo se han estrechado, ¿vale? Se estrechan enormemente, ¿vale? Y aquí, ¿alguien se atreve a decir si aquí hay diferencia? Sí. Aquí es muy clara la diferencia, ¿vale? Es muy, muy clara. De hecho, la P, si os fijáis, es 0,001, ¿vale? Es completo azar. Yo no he elegido que esto fuera una P de 0,001, ¿vale? He metido los datos ahí y sale eso. Pero fijaros cómo el intervalo de confianza, si me lo pusieran, me serviría casi igual que la P. Gráficamente lo vería, ¿verdad? Bien. La magnitud que tiene la diferencia se mide de dos formas, ¿vale? Hay dos formas de medirla. Porque a mí me puede interesar, no sé qué pensáis vosotros, pero lo importante es que sean mejor un tratamiento que otro, es decir, que haya significación estadística en la diferencia. A mí lo que me interesa es saber cuánto de diferentes son, ¿no? Imaginaros que yo os digo, bueno, estamos en cáncer renal metastásico y os digo, vale, este tratamiento da una semana más que este otro. Una semana más, que es en magnitud sobre una supervivencia mediana de 25 meses. Pues posiblemente muy poco, ¿vale? Por más que yo tenga potencia, porque tenga un número de pacientes que me permita medir esa diferencia y decir que hay diferencias estadísticamente significativas, probablemente no sea relevante. Bien, yo tengo que medir la magnitud de la diferencia para saber de qué estamos hablando. Y la magnitud de la diferencia la puedo medir de dos formas. Una, que es porque se ha convenido así, que sea la mediana, ¿vale? Es decir, yo corto aquí, ¿vale? Donde el momento en el que ha progresado el 50% de la población, en el que el 50% de la población ha presentado eventos, ¿vale? Y simplemente trazo ahí una línea y me voy a los ejes temporales, ¿vale? Y en esos ejes temporales pues veo el tiempo, que son, en este caso, 2,36, 22,41, 10 meses de diferencia, ¿vale? Es una diferencia grande, ¿verdad? Bien, eso es la mediana. ¿Y si no se alcanza la mediana? ¿Qué puedo hacer? Porque yo puedo tener esto. Esto es un ejemplo que seguro que os suena, ¿vale? Yo puedo tener esto. El que el placebo haya llegado ya a la mediana es una cuestión, pues casi, si os fijáis, además una caída muy abrupta, ¿no? Esa caída ahí hacia abajo es una caída tremenda. Fijaros, por ejemplo, esta publicación no está mostrándome la censura, ¿vale? Y esto es algo que se debería mostrar. No me muestra la censura, eso es importante. Esto como truco, ¿vale? O sea, si queréis ver dónde hay mucha censura, si os fijáis, vosotros veis cómo progresan las dos curvas de una manera bastante regular, ¿no? O sea, las dos, cada una lo suyo, pero las dos siguen una progresión bastante regular. Fijaros en las poblaciones, cómo se van reduciendo. Esto aquí hay una reducción pues bastante regular, hasta que hay un momento aquí donde de repente hay un enorme escalón, ¿no? ¿No lo veis? De repente es 129 y la curva no se corresponde con eso, ¿no? Yo no tengo ese escalón en la curva, ¿verdad? Son datos censurados, ¿vale? Son datos censurados que extienden la curva, ¿vale? Que me hacen aquí una extensión de la curva. Eso, en realidad me deberían aparecer los datos censurados, ¿vale? Como digo,
aquí no se alcanza la mediana. ¿Cómo determinas tú esa diferencia? Tengo la P, pero ¿cómo puedo medir la magnitud de la diferencia? ¿Alguien lo sabe? Mides el hazard ratio, ¿vale? Se calcula el hazard ratio, que es una función de riesgos de las dos curvas, ¿vale? En este caso, un 0,49, 0,50, ¿vale? El hazard ratio, en realidad, es bastante intuitivo. A ver, tenemos una tendencia, y esto a mí me ha costado tiempo razonarlo, tenemos tendencia a ver esto. A ver esta parte de aquí y esta parte de aquí. Es decir, nos hacemos una idea de los pacientes que quedan supervivientes, ¿vale? Pero el hazard ratio es más una función de los pacientes que han fallecido, del hueco que se me va abriendo arriba, ¿vale? ¿Lo veis? Fijaros que si yo trazara una línea desde aquí arriba, así, en horizontal, ¿vale? Lo que reduce este tratamiento de placebo lo puedo relacionar con lo que reduce el tratamiento con apalutamida, y eso es lo que me sirve a mí para calcular el hazard ratio, ¿vale? Lo que baja el grupo de placebo, el grupo de apalutamida lo baja a la mitad. ¿Lo veis más o menos? ¿Vale? Eso es difícil de entender desde la perspectiva de mirar siempre la parte de abajo, ¿vale? Nos han enseñado, mucho tiempo hemos hablado de mirar aquí, ¿vale? Y como digo, creo que es mucho más útil para entenderlo, mirar. Yo me trazaría aquí una línea, yo creo que las publicaciones lo deberían añadir, y ver lo que bajamos con uno y con otro, ¿vale? Eso realmente es la supervivencia, ¿vale? Bien, como decía, se puede intuir más o menos. O sea, yo tengo un grupo que cae de una forma, ¿vale? Esto está representado como una recta, y otro que cae de otra forma. Todos entendemos que este riesgo, o sea, esta pendiente es mucho menor que esta pendiente, ¿no? ¿Vale? O sea, el riesgo es menor, ¿vale? Pues de ahí resulta el hazard ratio, ¿vale? De dividir el uno por el otro. Lo podría hacer, como decía, aquí y aquí, ¿vale? Y esas dos áreas serían lo que yo dividiría. Aquí, pues sería más o menos ese 0,70, ¿vale? De esto hay publicaciones ya que hablan de áreas, ¿vale? De el área de las curvas, ¿vale? Es algo que yo creo que con lo que deberíamos familiarizarnos. Todavía no es algo que se haya estandarizado en las publicaciones, pero esto sigue avanzando porque, de hecho, los nuevos fármacos que van surgiendo van teniendo comportamientos que nos obligan a que vayamos entendiendo esto de forma diferente, ¿vale? Bien, yo puedo tener un hazard ratio. Área de la curva, área bajo la curva. Sí, bueno, el área de la curva. Está el área bajo la curva, pero está el área de la curva. Es que área bajo la curva lo puedes referir a muchas cosas. Lo puedes referir a farmacocinética, lo puedes referir a un test diagnóstico y determinar una curva ROC que tenga un área bajo la curva. Es decir, área bajo la curva es una curva y el área que hay dentro, ¿vale? Es decir, es un concepto muy general, ¿vale? Aquí lo que es interesante es medir este área, ¿vale? Este área completa y este otro, poder compararlos los dos, ¿vale? Hay compañeros que están haciendo esto, lo comparan. Esto es investigación a este nivel, comparar con Photoshop el número de píxeles que hay en un área y en otra, ¿vale? Para establecer esa relación, que es mucho más justa que seguir la forma de las curvas, ¿vale? O que cortar la mediana, ¿vale? Lo de cortar la mediana ahora vais a ver que es algo verdaderamente injusto, ¿vale? De hecho, aquí a apalutamida el corte de la curva me la deja... Aquí no podía decir nada, ¿no? Si yo dijera, bueno, es que la mediana no se ha alcanzado, el estudio está inmaduro, ¿vale? Hemos oído muchas veces, yo lo he oído y la verdad es que eso no es así, ¿vale? Un estudio puede estar maduro y no alcanzarse la mediana. Bien, como os decía, relaciones entre hazard ratios. Si yo tengo un 0,50, tengo claro que es que uno cae la mitad que el otro, ¿no? Eso está claro, ¿vale? 0,75, 0,80. A partir de 0,80 ya se empieza a hablar que la magnitud de diferencia está un poco en valores que empiezan a rozar lo que es la irrelevancia clínica, ¿vale? Tendría aún así que ver exactamente de qué estamos hablando, ¿vale? Pero a partir de 0,80 normalmente se empieza a no dar mucha relevancia a un resultado. Ese es un 0,50, igual que tan válido como el que hemos visto antes, sin cortar la mediana, ¿vale? ¿Lo entendemos?
Bien. Ahora, hay una serie de puntos claves que deberíamos tener en cuenta a la hora de ver un análisis de supervivencia. A ver, lo primero son los tiempos de seguimiento. Yo lo he dicho antes, si yo no he llegado a ver todo lo que ha ocurrido, tengo muchos datos censurados y es posible que mi estudio no esté maduro, ¿vale? Aparte, tengo que tener en cuenta las pérdidas que se producen, ¿vale? Eso está, como he dicho, íntimamente ligado con los datos censurados. ¿Recordáis lo que ocurría en una curva cuando metíamos un dato censurado? Se desplaza, ¿verdad? Fijaros, imaginaros esa curva. Esa curva le he introducido directamente un 36% de datos censurados. Fijaros el desplazamiento que tiene la curva, ¿vale? ¿A qué me lleva eso? A que yo tengo una mediana, antes tenía 10 meses y ahora tengo 7,4, ¿vale? Esto es algo importante. O sea, si yo no sé el porcentaje de censura de uno de los grupos o de los dos grupos, la interpretación que hago la estoy haciendo a ciegas, ¿vale? Yo tengo que conocer exactamente el nivel de censura que hay. No hay ningún estudio donde el nivel de censura sea 0, ¿vale? Pero desde luego deberíamos de huir de estudios con niveles muy altos de censura, pero sobre todo de estudios que tengan niveles de censura muy desiguales, ¿vale? Porque, claro, yo puedo razonar, esta curva se desplaza para allá con un 36% de censura, pero si la otra tiene un 36% de censura, se puede desplazar también y entonces se equilibra. Vale, pero ¿y si tengo un 36 y un 15? ¿Y si tengo un 36 y un 86? ¿Vale? No puede ocurrir que sean muy, muy diferentes, ¿vale? No debería ocurrir que sean muy, muy diferentes, ¿vale? Solo hay una excepción a eso y es que fueran datos de censura por seguimiento, ¿vale? Si son datos de censura porque tengo muchos pacientes al final que sobreviven y que todavía al tiempo de finalización de estudios no han presentado eventos, pues bienvenidos sean todos esos datos censurados. Pero intermedios en la curva no debería aceptarlo, ¿vale? Yo no debería aceptar. Bueno, en los ensayos clínicos normalmente te dicen los datos censurados, el porcentaje y si están equilibrados. Hay algunos, a ver, gráficamente se pone, o sea, vais a ver, ahora vamos a ver algún ejemplo, gráficamente vais a ver que se muestran rayitas, ¿vale? Gráficamente puedes más o menos ver tú si va bien, ¿vale? El dato global de porcentaje de censura no se suele dar, no se suele dar. Los informes de las agencias reguladoras, de la EMA, por ejemplo, te suelen dar el porcentaje de censura y los análisis con y sin censura, ¿vale? Si el grupo placebo tiene mucha censura y el grupo activo tiene poca, es posible que en realidad yo esté viendo un artefacto, yo no estoy viendo el dato real, sino que ese dato real sea mayor, la diferencia sea mayor. Las áreas, o sea, que la censura va a tener un impacto en el tamaño de las áreas. Si están equilibradas, Si están equilibradas no, pero si pasa poco, sí. no tiene mucha importancia. Saber si a ver, equilibrio. Se colocan algunas veces aquí. Vais a ver las publicaciones al lado de este número, ¿vale? Aquí al lado, entre paréntesis, un número. Y ese es el número de sujetos censurados en ese momento, ¿vale? Yo no lo he visto mucho, pero en alguna publicación se aparece, ¿vale? Y es algo que no solemos exigir desde el punto de... O sea, tú lees un artículo y no te vas directamente a la censura y, sin embargo, es algo que debería ser un estándar. Es decir, tú deberías mirarlo, ver que está equilibrado y ya te quedas tranquilo y sigues leyendo. Pero es algo a chequear, ¿vale? Es algo que debemos ver. Mirad, por ejemplo, esto. ¿Y hay algún valor de diferencia de censuras que igual que en hace rato y tomas el 80, como decía, a partir de 80 voy a dudar de su importancia? Aquí no hay un plan. No lo tengo. Más de un 15% de diferencia. Yo no lo sé. No lo sé. No te sé decir un valor, y lo he buscado, pero no te sé decir un valor a partir del cual yo dudaría de la calidad del resultado, intuitivamente no deberían ser muy diferentes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, un 73, un 57%. En un fármaco activo en comparación con placebo. A mí me produce alguna duda, porque esto es adyuvancia de melanoma.
No está yo no lo veo tampoco muy justificado que haya esa diferencia de autocensurado, ¿vale? Porque esto es una adyuvancia y en la adyuvancia normalmente se ha administrado un año de tratamiento a todos los pacientes y si os fijáis no hay diferencia de resultados, ¿vale? No hay mucho motivo para haberle perdido más seguimiento a unos pacientes que a otros, ni que haya finalizado el seguimiento con unos que con otros. No. Este es un ejemplo de, bueno, pues de datos censurados, o sea, de estudios que yo no le veo mucha justificación. Esto es un informe de la EMA, ¿vale? De hecho, esto es curioso porque este es un gráfico que aparecía en un borrador de un informe de la EMA que desapareció de la versión final del informe de la EMA. Se sustituyó por una frase. Están censurados casi todos los que llevan más de un año de seguimiento, es que se han dejado de seguir. La sensación que te da es que los pacientes no se han seguido. Efectivamente, lo que dice el compañero, ¿os fijáis cómo él sí ha visto claramente dónde empieza la censura? ¿Vale? Entonces, ¿por qué sacan a los 24 meses? No tiene sentido. Es que yo he publicado ahora una cosilla y me han aconsejado nuestros nefrólogos que corte el tiempo antes. No tiene sentido que tengan un paciente 70 meses y 100 pacientes 12 meses. Bueno, es que aquí puedes tener algún paciente. Sí, pero Si no tienes pacientes no tiene sentido que aparezca el tiempo, pero puedes tener algún paciente y el resto y el resto está censurado a esos tiempos. Entonces sí lo tienes que poner, ¿vale? A mí este, por ejemplo, es un resultado con su duda. Habrá que ver cómo madura y cómo evoluciona. Una cosa, puede ser eso, Jesús, que como estamos hablando de adyuvancia, si la adyuvancia es a un año, a partir del año tú has dejado ya de... Pero no tiene sentido porque yo estoy midiendo supervivencia. Y estoy midiendo supervivencia, el dato que estoy censurando es el de muerte. ¿Por qué tengo más datos censurados en uno que en otro? Yo no le veo mucho sentido. Ahí está. No, 12 meses no. El tratamiento es 12 meses. El seguimiento es hasta que fallezcan. Y a los 24 meses el 73% estaba en censura. De hecho, fijaros, no tiene mucho... Vamos. Y aún así... No tiene mucho sentido porque yo podría tener más censurados en el placebo que en el grupo de tratamiento incluso. Que se supone que si ahí hubiese el mismo nivel de censura, porque el 73% de censura de Pembro ha tirado la curva para arriba. Con lo cual, si tú le pones un 57, la curva tira para abajo, con lo cual probablemente se cruce Sí. la curva de supervivencia. Vamos, de hecho, fíjate en lo que estaba diciendo el compañero, en el trozo en el que no hay censura. Hay solapamiento 100%. Eso no tiene forma. De hecho, yo no sé si esto se aprueba o no se aprueba. Vamos, la EMA sí lo aprueba, pero yo no sé si esto se utilizará o no se utilizará. Es que el solapamiento ese año normal que haya. Los no se van a producir el primer año. Si hay adyuvancia, la que se... No, es poco tiempo. Pero vamos, igualmente no hay justificación para que haya más censura en uno que en otro. Bien, ¿vais in? Sí. Vale. A ver, por ejemplo, este es un ejemplo de evolución de seguimiento, ¿vale? De seguimiento. Si os fijáis, esto es cáncer de mama, pertuzumab, un anticuerpo monoclonal, cáncer de mama HER2 positivo metastásico. Y si os fijáis, ¿veis la cantidad de censura? Esto es lo que te decía antes, algo tú decías, ¿cómo se ve? Pues tú ves esos palitos que van cortando esa curva, esos son datos censurados, ¿vale? Y lo veis claramente como hay muchos más que aquí, ¿vale? Aquí al final se acumulan normalmente datos censurados porque voy llegando a tiempo de seguimiento límite y ya no sé qué decir de estos pacientes, ¿vale? Y sin embargo aquí se aclara un poco. Aquí hay unos porcentajes de censura, a mí me parecen altitos. O sea, ahí hay bastante censura para ser un tiempo ya definido, ¿no? Si os fijáis, modifica un poco la curva, ¿vale? De hecho, la evolución en el tiempo, a medida que van apareciendo eventos y que se madura el resultado, la diferencia va modificándose. Aquí cambia de un 0,64 a un 0,68, cambia poco, pero se define mucho más la diferencia, ¿no? Aquí además coincide que llega a cortar la mediana, ¿vale? Bien. Por ejemplo,
aquí tenía, esto es un dato de censura de pacientes que cruzan de ramas después de haber progresado, es decir, pacientes que no estaban recibiendo el fármaco y se cambian, ¿vale? Y eso los pongo como censurados, ¿vale? Cuando en realidad debía de marcarlos como progresión, porque han progresado a la línea en la que estaban tratados. Y fijaros cuando quito esa censura, ¿vale? El resultado es mayor porque realmente empeoro ese grupo, ¿vale? O sea, la censura es importante cuando veáis que os hablan de censura en algún grupo. La regla básica es, tiene que ser poca. Si veo mucha censura, es que, o sea, un 100% de censura no tiene sentido, ¿vale? Porcentajes altos de censura me están dando datos no ciertos claramente, ¿vale? Y después lo otro es que tiene que estar equilibrado, ¿vale? Razonablemente equilibrado. Bien. A ver, lo otro es la morfología que tengan las curvas, y esto es interesante, ¿vale? A ver, mirad, por ejemplo, esto. Bueno, lo primero, la mediana. La mediana puede tanto sobreestimar como infraestimar un resultado, ¿vale? Este ejemplo es muy claro. Esto es cáncer de colon, esto es supervivencia libre de progresión, y fijaros la mediana, ¿dónde queda? Y fijaros todo esto que tengo aquí, ¿vale? La mediana me está infraestimando claramente el resultado. Tengo una comparación 12,3, 7,3, son 5 meses, ¿no?, de diferencia de mediana, y el hazard ratio es de 0,45. En realidad hay mucho mayor efecto que lo que yo estoy pudiendo ver por la mediana. Esto es un fastidio de curva al que está haciendo este estudio. Que esto salga así le chafa los resultados, salvo que haya alguien que lo interprete bien, te puede estar hundiendo un estudio, ¿vale? Y si os fijáis, la forma de verlo, en realidad, con ese hazard ratio de 0,45, si la mediana se comporta de una forma proporcional, que debería ser, si la quiero tener en cuenta, ¿vale? La diferencia debería ser o el grupo intervención tener 14,6 meses, más de 14,6, ¿sí? ¿Me seguís? O el grupo control debería bajar de 6 meses, ¿vale? Es decir, la mediana aquí vemos muy claro que me juega una mala pasada. Mirad esta es tremenda. Esta es tremenda. O sea, que dos curvas se te crucen, ¿vale? Esto es un fastidio. Si tú quieres utilizar la mediana, esto es un fracaso total, ¿vale? Fijaros en el hazard ratio, sin embargo, lo que me está enseñando, ¿vale? Una reducción relativa del 26%, ¿vale? Un hazard ratio de 0,74, y sin embargo la mediana nula, ¿vale? Esto en realidad, si vemos alguna vez, si os encontráis con esto, es que hay pacientes mezclados, ¿vale? Ese fármaco, alguno de los dos fármacos hace algo que solo beneficia a un grupo de los pacientes y tienen una característica que los define con respecto a la eficacia del fármaco, ¿vale? Esto era gefitinib, un inhibidor de tirosinquinasas para cáncer de pulmón, y fijaros lo que ocurre cuando analizan las dos poblaciones, unas que tienen el EGFR mutado y las que no tienen el EGFR mutado, ¿vale? Si os fijáis, precisamente, aquí tengo, bueno, mi hazard ratio de 0,48, aquí hay una diferencia de medianas, ¿vale? Pero es que en el otro grupo el hazard ratio es 2,85, es decir, empeoro el resultado con mucho con ese fármaco. La quimioterapia es lo que hay que utilizar en los pacientes con EGFR no mutado, ¿vale? El resultado global es el resultado de ver un grupo de pacientes que son completamente insensibles a la terapia dirigida y que caen en picado cuando se la pones, ¿vale? En comparación con un grupo de pacientes que no son sensibles y se tratan con quimioterapia, en la que la quimioterapia tiene algo que hacer, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es algo no habitual, no habitual. Y ya digo, si pasa, es que hay una característica con respecto al mecanismo de acción del fármaco que no está tenida en cuenta, ¿vale? Y que nos divide en dos a las poblaciones, ¿vale? Esto se ha visto. Y la segunda parte de la curva, porque dices tú según esa curva que gefitinib no hace ningún efecto. O sea que Esto hay cae. un grupo de pacientes que el carbo platino.
Claro, Gefitinib es una terapia dirigida frente al eje Puede FR. seguir cayendo también la curva en la última parte, ¿no? En el seguimiento. Sí, al final caen. El cáncer de pulmón, esto... Se separan, pues están allí separadas, ¿no? ¿Dónde? Pero no te En la entiendo. última parte, en la gráfica grande, En esta, ¿no? sí. O sea, la mediana se ve claramente que la terapia dirigida no tiene nada que aportar, o sea, es peor que incluso que el carboplatino. Sí. ¿Y por qué luego se separa? ¿Por qué luego sobrevivir más? Claro, porque tú tienes, No, mira, tiene tienes menos esta parte es el resultado de esta caída fuerte y este mantenimiento, ¿vale? A ver, las terapias dirigidas normalmente tienen una aparición de efectos rápidos y después una generación de resistencia en algún momento y se va perdiendo el efecto de manera progresiva, ¿vale? Aquí yo estoy viendo eso, o sea, aquí al final se mantienen. ¿Y esto de qué puede depender? ¿De qué se os ocurre que pueda depender esto? El que eso salga favorable a Gefitinib en el global. Venga, pues lo pregunto yo a vosotros. Mirad un poco los números a ver si me podéis decir. ¿De qué puede depender? ¿De qué puede depender que al final, aunque los tengo aquí mezclados, el resultado es favorable a Gefitinib? El tamaño de la muestra para cada una de las dos poblaciones. Si os fijáis, yo tengo 130 pacientes por 90. Es decir, yo tengo más pacientes que se van a mantener con Gefitinib que los que van a caer directamente, ¿vale? Es tan sencillo como eso, ¿vale? Si no, si estuvieran igualadas, esas curvas quedarían en un hazard ratio de 1 y se cruzarían por completo y me harían ahí dos, vamos, no lo sé si eso pasaría, intuyo que pasaría, ¿vale? Porque en uno no sirve de nada y en otro sirve. O sea, que con la hazard ratio no podemos decir que hay una... A ver, la hazard ratio ahí... ¿Qué hacemos con el hazard ratio? El hazard ratio sí te informa, El que no te informa es la mediana. El hazard ratio sí te informa que netamente hay un beneficio, ¿vale? Hay una reducción del riesgo ahí. El hazard ratio está también en relación al tiempo en el que lo mides. Sí, puede evolucionar con el tiempo. Si va evolucionando, ¿no? Va a evolucionar, puede evolucionar, sí. Depende de cómo se vayan presentando los eventos. Los 4, los 8, a los 12 no dan el mismo resultado del hazard ratio, ¿no? Sería diferente. Claro, si yo midiera el hazard ratio aquí, yo lo mido a los 4 y el hazard ratio que me va a dar seguramente estaría, bueno, no sé la diferencia, pero imaginaros, sería la diferencia entre este área y este otro más chiquitito, ¿vale? Sea la razón entre esos dos, ¿vale? Lo que pasa es que después se termina compensando con, bueno, aquí sería peor para Gefitinib, mejor para quimioterapia y después se termina compensando. Si os fijáis en las áreas, esta parte de aquí es mucho mayor que esto, ¿vale? Hay una pequeña separación y después se abre. Sí, es verdad, y os vuelvo a decir que esto aquí al final es desechable, ¿vale? Fijaros en el número de pacientes, la parte final de una curva, no deberíamos ni mirarla, ¿vale? La realidad es que no deberíamos ni mirarla. Bien, ¿alguna duda más con respecto a esta? Mirad este otro. Esto es un fármaco, midostaurin, este se acaba de aprobar hace poco para un tipo de leucemia mieloide aguda. Y fijaros un momento en la mediana, ¿vale? Mirad la mediana, 75 meses frente a 25,6. ¿Qué os parece ese resultado? Si te fijas en ese dato es muy importante. Que el diferencial es muy alto, ¿no? La diferencia nos parece una barbaridad. ¿Y creéis que eso es justo? En realidad no es justo. A ver, ahí si habláramos de suerte, ¿vale? El fármaco ha tenido la suerte de que ha hecho plato encima de la mediana, ¿vale? Y ha tenido la suerte de que el grupo comparado ha hecho plato debajo de la mediana y entonces aquello puede llegar hasta el infinito, ¿vale? Y la mediana me corta a un grupo aquí y el otro me lo corta o no cortármelo. ¿Lo veis claro? De hecho, esta publicación de New England advierte, y lo advierte en el texto, que no tengamos en cuenta la mediana. Lo advierte en el texto de la publicación, porque la mediana sobreestima la diferencia entre los dos grupos. Si os fijáis, además, ¿nos parece llamativa la distancia que hay?
muy continua, o sea, es constante. Hay una diferencia entre el 7 y el 8% que se mantiene a partir de un momento, a partir de aproximadamente aquí, empieza continuamente ya, se mantiene todo el tiempo esa diferencia, ¿vale? Está muy claro que ahí hay algo que tienen esos pacientes que además se pueden considerar casi curados, ¿no? ¿Vale? O sea, son pacientes que se van a mantener, eso hace un plato y se queda como plato, ¿vale? La mediana ahí me está sobreestimando el resultado. Igual que en el caso anterior, la mediana me infraestimaba y he puesto el caso tremendo de un cruce de mediana, o sea, de un cruce de curvas en la mediana, ¿vale? Que es algo tremendo, que ocurre, yo lo he visto una vez, ¿vale? Y este otro que es que casi hace asíntota la mediana con el resultado de uno de los fármacos. Eso, y el efecto de que al final de la curva el fármaco activo con el placebo esté en paralelo, ahí puede ser también el fenómeno, por eso muchas veces, de crossover, porque los que progresaron rápidamente te pasarían al... En este caso no lo sé, no sé si cruzan. Digo yo, porque no sé si claro, cruzan. ahí tiene que haber un crossover. No lo sé, no lo tengo claro. Esto es un tratamiento. No, aquí no hay crossover, te digo por qué. Porque este tratamiento es un tratamiento que se administra, esto es quimioterapia intensiva, y entonces esto se administra en el momento de un trasplante halogénico, ¿vale? Administra, le pones el tratamiento en la inducción, consolidas, ¿vale? Y después mantienes. Entonces, al que no le has hecho inducción y consolidación no tiene sentido, ¿vale? Estamos hablando, por supuesto, que los grupos son homogéneos. Sí. Sí, un ensayo clínico, vamos, no pongo la tabla, pero entiendo que sí. Es aleatorizado. Si no fueran homogéneos los grupos, obviamente justificaría esa curva, ¿no? Sí, bueno, yo aquí tiendo a pensar que es por el fármaco, ¿eh? En este ensayo, un ensayo clínico aleatorizado, una variable como esta que es supervivencia global, yo creo que esto es el fármaco. Sí, tengo pocas dudas. Otra cuestión es que utilice esta gráfica para enseñaros que una mediana es algo muy peligroso, ¿vale? Hay grupos de pacientes que también mantienen menos que con el fármaco, pero también se mantienen vivos, a pesar de no haber recibido... Claro, son pacientes que se benefician del tratamiento con quimioterapia nada más. El otro es quimioterapia imidostaurina, este es quimioterapia, el de placebo. ¿Vale? Entonces, sí. La diferencia es midostaurina-placebo. O sea, lo que se mantiene estable es el efecto de la quimio. Además son pacientes que se curan. Son pacientes, bueno, que se curan a ese número de meses. Fijaros que estamos ya como 60, al menos son 5 o 6 años, ¿no? Una pregunta, ¿el número que pone abajo de pacientes, Sí. ¿por qué cada vez es menor? ¿Porque se van muriendo? Claro. Esos son los pacientes que hemos ido quitando cuando hemos hecho la curva de Kaplan-Meier antes, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y se quitan de dos formas, o presentan eventos o se censuran, ¿vale? La caída gorda, si os fijáis, aquí hay una caída enorme, ¿no? Y aquí hay una que es brutal, son caídas de censura, ¿vale? Bien, este otro ejemplo, esto es inmunoterapia, es el análisis de 5 años de melanoma metastásico de nivolumab y ipilimumab comparado con nivolumab y con ipilimumab. Fijaros la malicia de la mediana, ¿vale? O sea, lo mal que la mediana nos permite interpretar estos datos. Porque si yo hiciera caso a la mediana, imaginaros que no veis las curvas y solamente leéis la publicación, ¿vale? ¿Os parece muy diferente el tratamiento con, mirad, el verde es nivo-ipi y el azul es nivo, solo? Con las medianas parecen diferentes, pero parecen muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Estamos en el mismo caso, ¿vale? Aquí, de hecho, no llega a cruzarse, ¿vale? La mediana. Y sin embargo, ahí hay diferencias. Aquí es diferente la comparación entre las curvas, ¿vale? O sea, estos datos son diferentes. Hay una ganancia esto es un 8% de diferencia, ¿vale? Y se mantiene, tiene significación estadística, ¿vale? Pero la mediana no la bate.
La mediana es que no la queremos en realidad. A ver, esta curva os la pongo aquí como ejemplo de cuándo tenéis que dudar de una mediana, ¿vale? La mediana, entended que hay un momento en el análisis de supervivencia que hay que tomar una decisión para hacer esto interpretable, ¿vale? Y entonces decir, como estoy hablando de tiempo de supervivencia, tengo que dar un dato de qué tiempo es el que estoy ganando, ¿vale? Y se decide cortar en la mediana. Pero yo he visto cortado a más. Puedes cortar, es que en realidad podías cortar donde tú quisieras, ¿vale? En realidad podías cortar donde tú quisieras. Pero el dato de la mediana es lo que se ha establecido como un convenio, ¿vale? Es lo que se hace. Y sin embargo, el dato de la mediana es algo sobre lo que tenemos que tener alguna duda, ¿vale? Y yo creo que las curvas hay que aprender a mirarlas y a interpretar su morfología, ¿vale? Bien, mirad esta otra, este es otro ejemplo, es el mismo estudio, pero supervivencia libre de progresión. Mirad la diferencia. Esto es interesante. A ver, los farmacéuticos utilizamos mucho las curvas de supervivencia libre de progresión para estimar el coste de los tratamientos, porque yo digo, bueno, el coste mediano tiene que ver con la duración de la mediana, ¿vale? Y eso es algo que es un error. A ver, el dato real que yo tengo que dar es la media. El dato que yo debería utilizar es la media. ¿Se dispone de la media en las publicaciones? No. Alguna vez se aporta la media. ¿Se puede utilizar la mediana? Depende. Se puede utilizar la mediana cuando estoy en una curva que claramente la mediana me está informando de la diferencia. Pero fijaros la mediana me informa aquí de la diferencia de duración de tratamiento. Fijaros que tengo un 36% de los pacientes siguen tratamiento después de 5 años, ¿vale? Y sin embargo, alguien podía pensar, yo voy a calcular el coste de esta terapia teniendo en cuenta que esto dura una mediana de 12 meses. ¿Vale? 12 meses de mediana cuando tengo el 36% de pacientes tratados durante 5 años. Es absurdo, ¿vale? ¿Por qué digo el dato de la media? Porque la media me describe la duración de todos los pacientes, la duración media. Y si hay un 36% de pacientes que llevan 5 años, pues se introducen en el cálculo de la media, ¿vale? La mediana es una línea y la media es el global, ¿vale? Bien. La morfología de las curvas me puede informar también del tipo de variables, ¿vale? Y esto también creo que os interesa, ¿vale? Porque tiene que ver también con la relevancia clínica de una variable, ¿vale? Con la relevancia clínica de una variable. Veníamos en el camino, Álvaro me ha enseñado unas curvas era de apalutamida y de enzalutamida, ¿no? En M0. Y eran unos datos de progresión, de supervivencia. No, supervivencia libre de progresión porque los eventos eran dolor o eventos relacionados con el esqueleto, etcétera, ¿vale? A ver, ¿vosotros veis alguna diferencia entre esas dos curvas? Ya queda poco, ¿eh? Os lo prometo. Queda muy poco, muy poco. ¿Veis alguna diferencia? Entre las dos curvas. Una diferencia abismal. Pero algo que llama la atención mucho. La mediana no tanto. Aquí no vamos de mediana. ¿La morfología de esas curvas no os llama algo la atención? Una es progresiva y otra va escalonada. ¿Y sabéis por qué es eso? Esto es algo curioso de cuando miras la publicación y puedes incluso saber si esa variable es relevante o no, o tener una idea de si es relevante o no en función de ese efecto, ¿vale? Después puede que la variable sea relevante o no, ¿vale? Pero mirad, esto que veis aquí, que es supervivencia global, ¿vale? Supervivencia global. ¿Uno se muere en una fecha concreta? Sí, ¿no? Te mueres en una fecha, no te mueres cuando vas a consulta. Te muere, hay quien se muere cuando va a consulta, pero no es porque sea continua, no, porque es un tiempo, todo es un tiempo, yo estoy viendo un tiempo. La cuestión es que yo me muero, y yo me muero hoy porque me toca, otro se muere mañana, otro se muere a la hora siguiente, ¿vale? A ver. Más que eso, mirad, esto obedece a las consultas de seguimiento de un ensayo clínico.
cada 3 meses se mide la PSA. Y entonces la progresión va por escalones. O sea, aquí a 3 meses me han progresado 60 pacientes y cae ese escalón, ¿vale? Y entonces sigo a otros 3 meses otros tantos pacientes, ¿vale? Y cae un escalón, ¿vale? A ver, normalmente eso, si fuera supervivencia, está mal hecho el estudio, ¿vale? Normalmente las variables de proceso, o sea, lo que es algo de proceso, yo puedo acumularlo y medirlo en un momento, o puedo programar cuándo va a pasar, ¿vale? Yo puedo programar un TAC, pero yo no puedo programar una muerte. Bueno, la puedo programar. No legalmente, o no del todo legalmente, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia? Vale, eso te informa. Fijaros en esta otra curva, que esto es una cosa intermedia, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre... Mirad, lo otro era tiempo hasta progresión de PSA, ¿vale? Y esto es supervivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progresión, que se nombra como supervivencia libre de progresión, normalmente es supervivencia libre de progresión o muerte, ¿vale? Entonces, fíjate que tienes una mezcla, hay un escalonado y una serie de muertes, ¿vale? O sea, tú tienes gente que progresa en consulta, cuando yo viene, le hago el TAC y ha progresado, ¿vale? O viene, le hago la bioquímica y ha progresado la PSA, ¿vale? O no viene porque se ha muerto y ha muerto en tal fecha. Y eso es lo que difumina ese escalonado, ¿vale? Esa morfología es característica, ¿vale? Ya os digo, esta es muy llamativa y esto lo veis mucho y cuando lo veáis tened claro que la variable tiene un componente de proceso programable y probablemente de baja relevancia clínica, ¿vale? Probablemente una progresión de PSA no es algo, para el paciente no es un drama, ¿vale? O sea, para su vida no es una cuestión, ¿vale? Otra cosa es la muerte, ¿vale? Bien. Me puedo informar del tipo de fármaco también, mirad, y esto es algo, si no lo entendéis me lo decís, ¿vale? Por favor, a ver. Más o menos yo puedo encontrar 3 tipos de relaciones de curvas, ¿vale? 3 tipos de relaciones. Esto es lo último que os cuento, ¿vale? Y ya yo me callo. Mira, una relación de riesgos que sea proporcional. Veis todos que esto es proporcional, ¿no? ¿Lo veis? Que las dos transcurren al mismo tiempo. ¿La mediana ahí es útil? Ahí quizás sí, porque es igual, ¿no? La mediana es útil, ¿vale? Aquí la mediana me es útil porque se mantiene casi todo el tiempo. O sea, no tengo fluctuaciones en las curvas que me haga dudar de esa mediana, ¿vale? Me diría más o menos lo mismo si lo midiera en el percentil 80 o en el 25, ¿vale? La mediana más o menos me da lo mismo. ¿Es hazard ratio? Igual, hazard ratio no se afecta, ¿vale? Me puede ir informando. Bien. En el segundo tipo de curva, la mediana, ¿qué te aporta? La mediana es una confusión total, ¿vale? Porque esa mediana no me está informando del resultado. El resultado ocurre después de la mediana, ¿vale? Y entonces, en la mediana yo estoy en realidad infravalorando el resultado del fármaco, ¿vale? Aquí es donde se suele hablar de tasas de curación, ¿vale? O fracciones de curación, ¿vale? Hay fármacos, y aquí hablamos de nuevos fármacos que son capaces de establecer o de hacer que haya pacientes que respondan de manera muy, muy, muy prolongada y que hacen que esto se convierta en un plato, ¿vale? Aparte de que el efecto ocurre de manera retardada, que eso es lo que hace que la mediana no me sirva, ¿vale? Las dos curvas van solapadas por debajo de la mediana y después se separan, ¿vale? Esto es típico de la inmunoterapia, ¿vale? La inmunoterapia, a ver, si la inmunoterapia funciona para una proporción muy alta de pacientes, la mediana no la encuentras, ¿vale? No va a aparecer, pero lo que sí vas a tener es un plato en un momento muy elevado, ¿vale? Pero casi siempre vas a tener esa estabilización, ¿vale? De las curvas. Lo otro que tienes allí a la derecha del todo, que también es una relación no proporcional entre los riesgos, veis que también es no proporcional, ¿verdad? Cada una va a su bola. Hay una diferencia, es que ahí el efecto
aparece de una manera muy rápida, el beneficio aparece pronto, ¿vale? Y yo encuentro en la mediana algo que me informa del resultado, ¿vale? Esa mediana es una mediana que es útil, ¿vale? El hazard ratio también es útil, ¿vale? Esto es típico de las terapias dirigidas. La terapia dirigida normalmente, y digo normalmente, suele dar un efecto rápido. Como decía antes, ¿qué ocurre con la terapia dirigida? Que tiene un efecto rápido, pero después van apareciendo resistencias, ¿vale? Clones celulares y termina habiendo progresión y muerte, ¿vale? Bien, esto, como os decía, es lo que aparece en la inmunoterapia, ¿vale? En la inmunoterapia yo tengo la mediana no me sirve, como veis, la mediana infraestima el resultado por mucho y, sin embargo, yo aquí tengo que hacer otro tipo de análisis, ¿vale? Ahí hace falta un tipo de análisis diferente. Aquí veis, por ejemplo, bueno, este resultado, esto es nivo-IPI en renal. Y si os fijáis, el seguimiento aquí era más o menos a 18 meses, 18-24. Aquí ya, ¿lo veis en la censura? ¿Veis cómo la censura se va desplazando? Tengo algunos datos censurados aquí en medio, ¿vale? Aquí también los tenía. Pero la censura que está aquí agolpada ya se va desplazando. Si os fijáis, y esto ya va apareciendo en muchas publicaciones, que os va expresando, se hacen cortes en la curva y se expresan las diferencias porcentuales, ¿vale? ¿Eso qué me permite? Esto hace que a día de hoy se empiece a analizar con otra metodología que no sé si habréis oído, que se llama de milestone, ¿vale? Es una metodología que lo que está basada en realidad es en calcular, en aceptar que yo no necesito ni la mediana ni el hazard ratio, que yo lo que puedo hacer es determinar la diferencia. 66 menos 53, ¿cuánto es? 13, ¿no? 13. 60 menos 47, 13. ¿No? Es decir, yo tengo una diferencia que parece más o menos estable, ¿vale? Yo ahí puedo decir que la diferencia entre pacientes supervivientes con nivo-IPI y sunitinib es de un 13% en términos absolutos, ¿vale? Esto ya veré hasta dónde llega, pero yo puedo decir que a 5 años hay un 13% de diferencia. Eso me permite calcular el NNT, ¿no? Yo puedo calcular con un 13 un NNT de aproximadamente 7. Entre 7 y 8, ¿vale? Yo sé que por cada 7 o 8 pacientes que yo trate con nivo-IPI en lugar de SUNI, voy a tener un paciente vivo más a los 5 años, ¿vale? Esa es el cálculo que te permite ya analizar estas curvas, ni mediana ni hazard ratio, sino calcularlo de una manera absoluta, ¿vale? Y en términos absolutos, que es algo mucho más orientativo a la hora de valorar el efecto de un fármaco. Si os fijáis, la mediana es algo, bueno, el hazard ratio es algo como un poco etéreo, ¿vale? La mediana me da un tiempo, pero habéis visto que me puede ser engañosa. Esta diferencia en este tipo de fármacos, cuando tengo tasas de curación o tengo efectos que ya se estabilizan, el calcular una reducción absoluta del riesgo en un NNT, ¿todo el mundo sabe calcular, sabe hacer un NNT? NNT es la inversa de la reducción. A ver, la reducción absoluta del riesgo yo tengo, me progresan un 50 y un 75, la reducción absoluta del riesgo es un 25, ¿no? Pues la inversa de ese 25, que sería 4, ¿vale? O sea, 1 partido de 25 por 100 sería 4, eso es un NNT, ¿vale? Y ese NNT me dice el número de pacientes que yo tengo que tratar para que uno obtenga el efecto beneficioso, ¿vale? Eso es un cálculo mucho más fácil de entender. Yo sé que de 4 pacientes que entran por la puerta, si se lo pongo a 4, uno va a ser el que va a estar vivo. Con todas sus probabilidades, a lo mejor tengo suerte, son 2, ¿vale? Pero exactamente, exactamente. Pero la inmunoterapia ya nos ha enseñado, a ver, los datos de inmunoterapia de más largo seguimiento que tenemos son en melanoma con ipilimumab, y tenemos ya datos de una estabilización de un 11% continuo a 7 años. Y ese 11% viene desde los 2 años, es decir, es una franja continua, ¿vale? Es un beneficio continuo. La duda, y eso lo venía hablando con Álvaro antes, la duda que tenemos en esto, y en esto no se nos ha facilitado mucha información, es en qué tienen esos pacientes que hacen que se beneficien de ese tratamiento. Se benefician precozmente y se mantienen. Algo tienen, claro, algo tienen los pacientes que se benefician de esa terapia, ¿vale? Bien, yo termino ya. Yo solamente os ponía
esto es una frase de San Agustín, que es el tiempo, si nadie me lo pregunta lo sé, pero si tuviese que explicárselo a alguien no sabría cómo hacerlo. Más o menos lo que me pasa a mí con análisis de supervivencia, ¿vale? Y esta de Salvador Dalí me gusta más. El tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan, ¿vale? Yo solamente esto del tiempo lo digo porque es muy importante a la hora de interpretar análisis de supervivencia, ¿vale? Cuando veáis esas curvas, intentad no mirar solo la mediana, intentad interpretar un poco más visualmente lo que tenéis ahí, ¿vale? Teniendo en cuenta todas estas cosas. Y yo, si tenéis alguna pregunta, pues intento resolverla, y si no, pues muchas gracias por ser tan amable y tan atento. Yo venía temeroso de la tarde de hoy y Yo también, ¿eh? Y te aseguro que esta charla yo creo que había que hacerla más generalizada, porque realmente los aspectos que nos ha enseñado yo creo que no son muy clarificadores de Me alegro. lectura de este tema. Yo creo que esto de buscarse la vida, no sé, sin darte una... Debería dedicarte a esto, pero la verdad que nos abre y nos permite muchas veces leemos y no tenemos capacidad nosotros de... Yo no os he puesto mi dirección de correo electrónico, Álvaro la tiene, tiene mi teléfono. En mi farmacia me dedico a esto la mayor parte del tiempo. Si alguien tiene alguna duda en algún momento, encantado de echar un cable, de resolverla o de lo que sea, si os sirve. Esto es fundamental que nosotros lo sepamos, porque cada vez somos políticos los que manejamos y son los que tomamos decisiones. Y las decisiones tienen que ser basadas en la interpretación correcta del ensayo clínico. Así que, nada. Pues nada, Jesús, muchas gracias. Y bueno, A vosotros. de utilidad, y dando a Jaime que tu temor se haya sido